se abre la sesión. El acta de la sesión 116 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 117 queda a disposición de las señoras parlamentarias. El secretario dará lectura a la cuenta. Carlos, por favor. Gracias, presidenta. Se ha recibido solamente un documento que es un proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Orsini, nuestra presidenta, Cariola, Chicardini, Fernández, Hernando, Marzán, Mix, Olivera, Osandón y Rojas, que crea un mecanismo de nombramiento e integración de los directorios de empresas públicas y en aquellas en que el Estado tenga participación, en que se procure la paridad de género correspondiente al boletín número 14.314-34. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretario. Ofrezco palabra sobre la cuenta. Ofrezco palabra en puntos varios. ¿Puntos varios? Ya. Yo tengo un puntos varios. Me había comprometido a traer un calendario de organización para las sesiones que quedan y les quería proponer la siguiente organización. Quedan en el proyecto de despenalización del aborto hasta las 14 semanas. Nos quedan 4 organizaciones sociales que recibir por sector. Entonces, hoy día vamos a recibir, entiendo, secretario, 2 organizaciones a favor del proyecto de ley. Una y una. Ah, ¿una y una? Sí, porque Corporación La Morada no nos contestó. Ya, permiso. Vamos a recibir una de cada sector. Luego, el miércoles 23, que es el de la próxima semana, acordamos tener esta sesión, la mitad de la sesión para las funcionarias de la salud, el acoso laboral. Nos van a venir a exponer distintas organizaciones y en la otra mitad de la sesión vamos a recibir nuevamente una por lado. Y luego, en el miércoles 30, vamos a recibir a las 2 y 2 que nos quedan, 2 de cada lado que quedan, y vamos a votar en general. Para el miércoles 7, que es justo antes de salir la semana distrital, iniciar la votación en particular. Idealmente terminarla ese día y despachar el proyecto a la sala para la vuelta de la semana distrital. Eso con los miércoles. Después, en el lunes, nos llegó un proyecto del Ejecutivo con urgencia simple, que es el de eliminar la causal de conducta homosexual para el divorcio culposo. Entonces, lo que yo les quería proponer es que en los 3 lunes que vienen hiciéramos 30 minutos de fácil despacho para tratar en el primer lunes, que es el lunes 21, este proyecto del Ejecutivo, recibir una audiencia y votarlo en general. Luego, el lunes 28, en esa media hora, votar en particular el mismo proyecto del Ejecutivo y luego en el siguiente, que es el último proyecto en el que vamos a recibir audiencias por el proyecto de parto respetado, que es más grande, en los primeros 30 minutos revisar otro proyecto que también viene del Senado, que la diputada Maya Fernández ha solicitado que pongamos en tabla, que es un proyecto sobre el pago de pensiones, que viene del Senado aprobado, no viene con urgencia, pero la diputada Fernández ha pedido que por favor lo pusiéramos también en fácil despacho. Y después, en la otra hora y media, todos los lunes, seguir con la discusión de parto respetado hasta el lunes 5, que es la última semana antes de la distrital, en la que votaríamos en general ese proyecto. Entonces ahí, de aquí a la distrital, terminaríamos con los proyectos que tenemos pendientes y podríamos empezar con otros proyectos, y ahí yo quería proponer como proyectos prioritarios el de comaternidad de la diputada Olivera y el de femicidio de la diputada Carol Cariola. Esa después a la vuelta a la distrital. Ese es el calendario que yo quería proponer. Ofrezco la palabra, diputado Eguiguren. Presidenta, solamente para decir que estoy en la plataforma de José Miguel Castro, pero he entrado para el reemplazo de la diputada Jimena Osandón. Eso. Ok, muchas gracias. Sí, Presidenta, diputada, saludarla y pedirle si es que esa calendarización nos pudiese hacer llegar para tener como más clarito, ¿no es cierto?, las diferentes discusiones de los proyectos. Eso, presidenta, muchas gracias. Sí, la voy a mandar por el WhatsApp. Diputada Rojas. Lo mismo, presidenta, para poder verla. Perfecto, la envío por el WhatsApp. Ya, entonces vamos a dar, no voy a tomar el acuerdo para que lo puedan revisar, lo expuse nomás, revisen después por el WhatsApp y si es que tienen comentarios me lo hacen llegar y tomamos acuerdo por ahí la próxima semana. Ya, entonces
Vamos a empezar con la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar la discusión general del proyecto de ley que modifica el Código Penal para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Y para estos efectos tenemos dos invitadas el día de hoy, a la coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, a la señora Teresa Valdés, que nos acompaña el día de hoy, que nos le damos la bienvenida y agradecemos mucho por su presentación. Y también está invitada para esta sesión la Corporación Comunidad y Justicia. Participa en su representación la abogada Rosario Corbalán, que es miembro del equipo legislativo, que también está el día de hoy en esta sesión y nos acompaña. Bienvenidas a ambas. Le voy a dar en primer lugar la palabra a la coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, a la señora Teresa Valdés. Tiene la palabra hasta por 15 minutos. Teresa, muchas gracias. La escuchamos. Muchísimas gracias, agradezco la invitación y pido por favor para compartir pantalla. Bueno, voy a hacer una presentación de parte del Observatorio de Género y Equidad sobre la despenalización del aborto en las primeras 14 semanas de gestación. El Observatorio de Género y Equidad es una fundación que promueve el debate, seguimiento, evaluación y reflexión colectiva respecto a la situación de las mujeres. La formamos académicas, activistas, expertas en igualdad de género. Somos un espacio de debate, un espacio de expresión de opiniones. Funcionamos principalmente a través de redes sociales, pero también trabajamos, digamos, en proyectos diversos, apoyando cómo se puede avanzar en igualdad de género. Esta soy yo, no necesito presentarme más, soy socióloga, fundadora del observatorio, tengo una trayectoria larga en temas de género, soy integrante del movimiento de mujeres, soy feminista y he sido consultora de muchos organismos internacionales en temas de género. Voy a abordar tres temas. Primero, el orden de género, dónde estamos situados. Segundo, algo sobre la situación del aborto en Chile. Y tercero, el derecho a la autonomía reproductiva. Respecto al orden de género, a ustedes les va a parecer conocido, pero me parece súper importante recordarlo, porque de dónde nace, de dónde sale lo que estamos discutiendo. En primer lugar, vivimos en un orden de sexo-género, aquello de que a partir de las diferencias biológicas, del hecho de que las mujeres tenemos útero, las culturas van definiendo lo femenino y lo masculino, lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, establecen valoraciones de lo masculino y lo femenino, construyen estereotipos, identidades, nos asignan función y responsabilidades diferentes, y se genera una estructura de poder y de jerarquía social que se manifiesta en las creencias, las normas, en las organizaciones, en las conductas, en las prácticas de la sociedad. Es un elemento constitutivo, digamos, de las identidades, o sea, nacemos y rápidamente nos identificamos con un determinado género desde que nacemos porque nos socializan así, pero también hay dimensiones sociales. En esta oportunidad vamos a revisar las dimensiones sociales solamente, pero este cuadrito que ustedes lo deben conocer, ¿no es cierto?, las diferencias entre lo biológico y lo cultural. Hace mucho tiempo que sabemos que biología y cultura, ¿no es cierto?, se relacionan de manera bastante especial porque la cultura construye sobre la biología y la transforma en hechos culturales, en hechos sociales. Y eso hace que, ¿no es cierto?, el hecho de ser mujer, construcción cultural, que nos asigna tareas y que va cambiando a lo largo de la historia. Nuestras bisabuelas no eran mujeres igual como somos nosotras todas estamos en un momento de la modernidad que hemos avanzado en muchísimos planos, como vamos a ver. Entonces, el género, esta definición de ser hombre y ser mujer, es aprendido, ¿no es cierto? Y es una construcción cultural, una construcción social y cultural. La dimensión social, que es la que nos interesa en esta oportunidad, es cómo sobre el hecho de tener útero las mujeres, la cultura organiza las tareas y nos ha asignado lo que llamamos en la división sexual del trabajo, las tareas relacionadas con la reproducción. Es una división que es aprendida, que cambia a lo largo del tiempo y distingue entre el trabajo reproductivo y el trabajo productivo y nos asigna espacios diferenciados. Entonces separa por el hecho reproductivo, por el hecho que las mujeres tenemos útero y estamos a cargo de la reproducción biológica de la especie, nos asigna todas las tareas de reproducción social
en forma exclusiva y prioritaria, como si no pudieran los hombres hacer las mismas tareas. Y asigna a los hombres históricamente lo que son las tareas de producción de bienes y servicios para el mercado, ¿no es cierto?, que tienen retribución económica, mientras todo lo que se hace en el espacio privado carece de retribución económica. Esto se realiza, como decimos, en espacios diferenciados y que además se produce una jerarquización de lo uno y de lo otro. Entonces los hombres están en lo público visible, remunerado, valorado, la política, la representación pública, los movimientos sociales, la agenda pública del gobierno, los recursos públicos, el trabajo productivo remunerado, los conocimientos, donde se produce la historia, mientras el espacio privado, ¿no es cierto?, donde están el hogar, los afectos, la maternidad, la crianza, el acompañamiento de los hijos, trabajo reproductivo, etcétera, etcétera. Se supone que las mujeres debemos ser dueñas de casa, madres y esposas por sobre todo, y que cuando trabajamos en el espacio público es para colaborar con la tarea masculina. Entonces, este es un orden con una asignación diferenciada, como vemos, ¿no es cierto?, y asigna a las mujeres el lugar de los afectos, de la reproducción social, de forma, además, establece los roles, las conductas y las identidades aceptables de forma binaria, heterosexual, es decir, excluyendo toda manifestación de diversidad sexual y de género. Esta jerarquización y la valoración privilegiada de lo masculino sobre lo femenino se ha traducido a lo largo de la historia en profundas desigualdades y discriminaciones de género. En la tutela sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres como reproducción de la especie, en la discriminación de las disidencias sexuales, en una verdadera violencia estructural. El hecho de tener útero nos deja a las mujeres en situación de subordinación, en situación de inferioridad, y el Estado también se apoya en su funcionamiento en este hecho, digamos, de que las mujeres desarrollemos todas las actividades de crianza, todos los trabajos reproductivos. Por eso hablamos de que hay una verdadera violencia estructural, porque además, bueno, vamos a ver, lo sigo después, hay significativos avances en la situación de las mujeres, desde este esquema, ¿no es cierto?, original, tan rígido. Las mujeres hemos logrado, gracias a los movimientos feministas y a las políticas de igualdad, y en el contexto de cambios económicos, sociales y culturales hemos logrado grandes cambios, pero se mantienen tremendas desigualdades que vamos a visualizar. Desde luego la pobreza, las mujeres somos más pobres que los hombres, y estos son todos datos oficiales, ¿no es cierto? 54,3% de las personas en situación de pobreza fueron mujeres. Los hogares encabezados por mujeres son más pobres que los hogares encabezados por hombres, sistemáticamente. O sea, todos los hogares, que ya sabemos que es en torno a un 40% de los hogares encabezados por mujeres, bueno, se concentran ahí mayores niveles de pobreza. Además, se supone que las mujeres debemos dedicarnos a las tareas de la reproducción y, por lo tanto, cuando estudiamos, cuando todo se relaciona con este hecho reproductivo, ¿no es cierto?, que los cuidados, entonces las mujeres, cuando estudiamos, si se fijan ustedes, estamos en salud, en educación principalmente, en ciencias sociales, en todo lo que hace a las tareas de la reproducción. Asimismo, cuando entramos a trabajar, trabajamos mucho menos porque estamos a cargo de la reproducción, de las tareas reproductivas, y esto es antes de la pandemia, o sea, esto sabemos que han habido retrocesos, llegamos a los niveles más altos justo antes de la pandemia. Además, como ya dijimos, que se concentra la pobreza en hogares encabezados por mujeres, vamos a ver cómo, ¿no es cierto?, la participación laboral femenina es absolutamente inferior o superior según los deciles de ingreso autónomo. Quienes tenemos mayores recursos tenemos más posibilidad de trabajar, y las que tienen menos recursos, o sea, además, el castigo, digamos, a las mujeres pobres es evidente. Cuando entramos a trabajar, también trabajamos en aquellas cosas, ¿no es cierto?, que se supone que tienen que ver con la reproducción. Ustedes ven, y varias cosas más. Trabajamos en aquello donde podemos conciliar, donde podemos arreglar y hacer al mismo tiempo las tareas reproductivas y las productivas. Entonces, no es raro que las mujeres estemos en el comercio, en hoteles y restaurantes, ¿no es cierto?, pero estamos fuertemente en la enseñanza, en los servicios sociales y de salud, en el trabajo doméstico remunerado. Entonces, todo esto nuevamente, el hecho de ser mujeres nos coloca en situaciones, en lugares de trabajo que además son inferiores en su remuneración.
Esta es la distribución. Vemos como en los hogares privados con servicio casi el 90% son mujeres, mientras que en construcción, ¿no es cierto?, solo el 6,4%. Esto obviamente se relaciona, tenemos que además las mujeres que no trabajan son muchísimas. Cuando se pregunta quiénes están fuera de la fuerza de trabajo por razones de cuidado, vemos que directamente somos las mujeres en gran proporción y principalmente las mujeres pobres. ¿Qué es lo que está siempre detrás de todo esto? El hecho reproductivo, el hecho de que las mujeres estamos obligadas a tener hijos y a tenerlos y criarlos. Eso tiene consecuencia en los ingresos, por eso hablamos que el orden de género que tenemos tiene consecuencia en la pobreza económica, en la pobreza socioeconómica. La brecha al año 2019, era de 28,1%, no sabemos qué va a pasar después de la pandemia. Pero además tenemos lo que se llama la pobreza de tiempo. O sea, las mujeres desarrollamos trabajo no remunerado, una cantidad de horas. Si miramos aquí en el tramo de 25 a 45 años, las mujeres hacemos el doble de trabajo no remunerado que los hombres. Y en pandemia, que esto es bien indecente, la encuesta de empleo del Centro de Estudios Longitudinales de la Católica vio que existían los hombres cero. 38% de los hombres dedicó 0 horas semanales a realizar tareas domésticas, cocinar, hacer aseo, lavar ropa. En los hogares con menores de 18 años, el 71% dedicó 0 horas al acompañamiento de hijos e hijas en tareas escolares. En hogares con menores de 14 años, el 57% dedicó 0 horas al cuidado de niños y niñas, mientras las mujeres dedicaron 14 horas semanales más al cuidado de niños menores de 14 años. O sea, eso es lo que llamamos una desigualdad y una violencia estructural, por el hecho de ser mujeres, ¿no es cierto?, una sobrecarga permanente de trabajo. Y tiene consecuencias en la salud mental. Cuando vemos que las mujeres tenemos, miren ustedes los datos, no están actualizados, desgraciadamente el Ministerio de Salud no ha entregado la información al INE para actualizarlo, pero, ¿no es cierto?, 3 veces más síntomas depresivos que los hombres en esta circunstancia de explotación sistemática de las mujeres. Y esto tiene consecuencias en la violencia, porque cuando uno se pregunta cómo se mantiene este sistema tan injusto, tan violento, se mantiene sobre lo que llamamos la violencia o el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza. Entonces, en concreto, el 41,2% de las mujeres declararon en 2019, las que habían vivido en relación de pareja, que habían sufrido distintas formas de violencia. Este orden injusto se apoya y se mantiene mediante el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza. Y tenemos no solo los datos de violencia, sino que acá tenemos también incluso los datos de femicidios, o sea, de las víctimas de violencia. La cantidad de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar se mantienen altísimas y son en violencia intrafamiliar mayoritariamente mujeres, y los femicidios son una realidad gravísima que se mantiene. Estos son hechos culturales, hechos que están aplicando sobre todas las mujeres saben que pueden ser víctimas de violencia. Si miramos la representación política, que es el tema de la ciudadanía, decimos cómo podríamos cambiar este orden, y tenemos, ¿no es cierto?, que siendo las mujeres 51% de la población, somos, ¿no es cierto?, apenas vamos avanzando con la ley de cuotas en la Cámara de Diputadas y Diputados, ¿no es cierto?, en los gobiernos locales. Vamos a ver cómo quedaron las elecciones, digamos, en las elecciones recientes, todavía no están los datos oficiales, finales, pero tenemos una subrepresentación femenina que imposibilita, ¿no es cierto?, hacer cambio. Afortunadamente ahora la Convención Constitucional tiene paridad. Pero vamos al tema que nos preocupa principalmente. Persisten graves déficits en el ámbito de derechos sexual y reproductivo. No contamos con una ley de educación sexual integral. Esto es gravísimo, esto va inhibiendo las posibilidades de las mujeres de conocer su cuerpo, de protegerse frente a la violencia. Y la penalización del aborto hace visible la tutela que ejerce la sociedad y el Estado sobre los cuerpos y la vida de las mujeres, negando el derecho a la maternidad voluntaria. Este es el hecho que más nos preocupa, porque finalmente el conjunto del Estado y la sociedad se aprovechan de este orden de género del trabajo no remunerado de las mujeres y obligando a los cuerpos de las mujeres a gestar aunque no quieran. Cuando nos preguntamos sobre la situación del aborto inducido en Chile, voy a referirme aquí a los datos que
presenta la el Allen Guttmacher Institute, y lo que sabemos es que aunque sea ilegal, las mujeres abortan en Chile. Una gran mayoría de los casos es en respuesta al embarazo no planificado. Y las estimaciones, porque solo tenemos estimaciones, se mueven entre 60.000 y 100.000 casos anuales. No tenemos, ya sabemos que no existen datos y por lo tanto no sabemos cuáles son las características de las que abortan ni qué razones las llevan a hacerlo, aunque pensemos que es porque hay un embarazo no deseado. Hay menos muertes, han habido cambios importantes y estos cambios tienen que ver con el aumento del uso de métodos más seguros, principalmente la incorporación del misoprostol, mejor manejo en las instituciones de salud y la menor fecundidad, porque las mujeres están no deseando tener hijos en este orden tan injusto y desigual. También hay menos morbilidad, se enferman menos, llegan menos, digamos, infecciones a los hospitales. La disponibilidad del misoprostol es mayor, se obtiene por internet, es posible, digamos, existen proveedores de servicio de aborto clandestino, es un medicamento efectivo y por lo tanto, ¿no es cierto?, no llegan, no hay infecciones, hay mucho menos situaciones que llegan a los hospitales. Y desgraciadamente las mujeres pobres tienen la peor parte a la hora de la persecución penal actual. El hecho de que no tengamos información y que no conozcamos bien impide que tengamos un debate informado sobre el impacto que tiene el aborto clandestino en nuestro país. Según los datos oficiales del Ministerio de Salud, los abortos atendidos, estos son abortos incompletos, pero distintos tipos de abortos, no es una cifra limpia, ¿no es cierto?, fueron en 2017 14.846 y en 2018 14.995. O sea, hay una reducción sistemática de abortos incompletos o de situaciones de aborto que llegan. Esta es una estimación, ¿no es cierto?, que dice qué es lo que ha significado la incorporación del uso del misoprostol, y la estimación es que habrían 6 mujeres que interrumpen el embarazo mediante un aborto, digamos, estimando en el fondo alrededor de 109.000 abortos inducidos, pero esa cifra puede oscilar, ¿no es cierto?, más allá. Podemos avanzando y terminando. Lo que pasa en nuestro país es que hay tremendos cambios culturales. Esta idea de que este orden natural de las mujeres subordinadas, ¿no es cierto?, y discriminadas y obligadas a la maternidad está en franco retirada, vamos a decir, porque la aspiración de igualdad y no discriminación ya está totalmente instalada. El derecho a las identidades, a ser como quiera ser, en identidad de género, ¿no es cierto?, en identidades sexuales, en reconocimiento de identidades no binarias, el proceso de individuación, de que cada quien se construye a sí mismo y desarrolla sus proyectos de vida, y que la sociedad tiene que abrirse y generar las condiciones de justicia para que ello sea así. El reconocimiento del trabajo de cuidados como una demanda que está hoy día totalmente presente, más encima en pandemia, y eso significa la necesidad de un cambio importante en cómo se organiza la sociedad, cómo la sociedad se hace cargo de la reproducción social y no queda en los hombros de las mujeres. La reivindicación de la maternidad voluntaria, es decir, ni la sociedad ni el Estado puede obligar a las mujeres a tener embarazos no deseados, y poner fin a este elevado impuesto que tiene en la vida, en los cuerpos y en la salud de las mujeres, este orden, que sea que estén con empleo o desempleadas, se paga en trabajo no remunerado o en la búsqueda de ingresos, a pesar de todos los riesgos que pueda suponer. Esto está referido especialmente hoy día en condiciones de pandemia. Como vemos también esta demanda por la maternidad voluntaria, y esto es muy significativo. En la última encuesta CADEM de la semana pasada, lo que nos encontramos es que el 43% de los encuestados apoya el aborto libre hasta las 12 semanas. Se preguntó hasta las 12 semanas, no hasta las 14. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el cuadro, y ustedes ven, se pregunta por una serie de otros temas que también son temas que tienen que ver con estos cambios culturales, que incluyen la eutanasia, el matrimonio de las parejas homosexuales, ¿no es cierto?, el aborto en 3 causales, que está totalmente legitimado, y así sucesivamente. Para llegar a la ley de aborto libre, el 43% la respalda. Hace muy pocos años era el 6%. Hoy día hay casi la mitad de la población encuestada lo respalda. En síntesis,
La aprobación de esta moción que despenaliza el aborto hasta las 14 semanas, perdón que ahí hay un error, es un imperativo político porque hay que terminar con la tutela del Estado sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Es un imperativo de justicia para terminar con la desigualdad, con esta violencia estructural que afecta a las mujeres. Es un imperativo de salud para terminar con la exposición de las mujeres a los riesgos del aborto inseguro. Es un imperativo de derechos humanos, de reconocer los derechos reproductivos de todas las personas. Y es un imperativo cultural por el reconocimiento de la autonomía y los proyectos de vida de las mujeres. Es un imperativo y por eso venimos a apoyar, digamos, la aprobación de esta moción que penaliza el aborto hasta las 14 semanas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Abro las palabras para consultas o aclaraciones. Si dicen por acá que es lo máximo, Teresa, por si no escucha, está acá escuchando puros elogios. La admiramos mucho y estamos muy orgullosas de que nos acompañe el día de hoy. Si no hay preguntas por ahora, quizás podemos concentrar al final. ¿Nos puede acompañar hasta el final, Teresa? Sí, Muchas sí gracias. puedo, con mucho gusto. Gracias. Gracias Perfecto. a todas. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra ahora entonces a nuestra segunda invitada. Ella representa a la Corporación Comunidad y Justicia. Le vamos a dar la palabra a la abogada Rosario Corbalán. Rosario, muchas gracias por acompañarnos. ¿Nos puedes exponer hasta por 15 minutos? Te escuchamos. Gracias, presidenta. ¿Se escucha bien? Un poquito bajo. Ya. A ver, voy a sacarme los audífonos a ver si se escucha. ¿Ahí se escucha bien? Mucho mejor, sí. Perfecto. Ahora sí, buenas tardes, honorables miembros de esta comisión. Por su intermedio, presidenta, saludo también con respeto a la invitada que se encuentra presente en esta comisión. En primer lugar, quiero manifestar mi alegría respecto a la aprobación de la ley Dominga ayer en el Senado de forma unánime. Ese proyecto busca establecer ciertas medidas de acompañamiento a los padres que pierden un hijo en periodo de gestación. Paralelamente, se tramita el proyecto de ley sobre el que vengo a exponer hoy día. Trataré de abordarlo de la forma más directa posible. Es un proyecto que busca despenalizar el aborto voluntario de esas mismas personas que la ley reconoce como hijo. Quiero estructurar mi intervención de la siguiente forma. Primero, quiero demostrar la importancia de definir si el feto es o no una persona, un hijo. Luego, referirme a por qué la ley no debe despenalizar esta conducta abortiva. Y finalmente, hacerme cargo de algunos de los argumentos que se suelen usar a favor de la despenalización y que de hecho se han usado al exponer ante esta comisión. Bueno, respecto al primer punto, es fundamental a la hora de tomar postura sobre este proyecto el preguntarnos si el cigoto, el feto, embrión, es o no una persona humana y por lo tanto si es o no titular de derechos fundamentales, siendo el primero de ellos el derecho a la vida. Esto está directamente relacionado con la pregunta de si conviene o no despenalizar el aborto, porque responde a la pregunta de qué es lo que estamos despenalizando. ¿Estamos despenalizando poner fin a la vida de una persona humana o estamos despenalizando deshacernos de un conjunto de células? El punto es que si el embrión no fuera persona, cualquier oposición al aborto carecería de sentido. Si en cambio reconocemos que ese embrión es una persona, lógicamente la cuestión se vuelve un poco más compleja, porque lo que tenemos que hacer para apoyar la despenalización es argumentar por qué el derecho no sancionaría matar a esas personas específicamente. Lo que sucede es que esta argumentación es muy difícil porque claramente no es sencillo dar razones de peso para sancionar el matar a algunas personas y a otras no. Lamentablemente se ha dicho poco de esto en la discusión sobre aborto, porque parece como esquivarse la pregunta fundamental. En ese sentido, por ejemplo, la abogada Claudia Sarmiento, al exponer ante esta comisión a favor de la despenalización, ha sido muy clara al respecto y sí se ha hecho cargo de esta pregunta fundamental. Ella señaló que el aborto, y la voy a citar aquí, es una consecuencia paralela porque termina la vida del ser que está en gestación. Entonces, nosotros, aunque tenemos una postura distinta a la de ella, porque creemos que esa consecuencia paralela es inaceptable, al menos destacamos que vaya al punto de fondo del debate, el tratar de justificar el término de una vida por considerar más relevante la supuesta autonomía de la mujer. Ya me voy a referir a por qué es una supuesta autonomía. Nosotros estamos contra el aborto y por lo tanto contra su despenalización, porque sostenemos que el feto es una persona humana y que incluso si la decisión de la mujer de abortar fuera realmente autónoma, esta autonomía no le permitiría terminar con la vida de otra persona.
Y muy brevemente, porque ya se ha hablado de esto, desde que se fusiona el material genético del padre y de la madre, hay un ser con material genético único y comienza a existir una persona. Entonces, no se puede ser más o menos persona, como tampoco puede haber personas de primera y de segunda categoría. De ahí en adelante, desde ese momento, es esa persona minúscula la que va creciendo y va cambiando. No es una cosa o una pseudo persona que se va haciendo cada vez más persona. Incluso si nos metemos en esta lógica liberal de mi libertad llega hasta donde empieza la del otro, el aborto es inaceptable, porque el liberalismo se rige precisamente por este principio de no agresión. O sea, todo lo que no agrede a un tercero tiene que estar permitido. El aborto no respeta ni siquiera ese primer principio liberal. Entonces, como conclusión de este primer punto, para hablar sobre despenalización de aborto, debemos hacernos cargo de la condición de persona del niño que está en el vientre materno. Pasando al segundo punto, es relevante señalar por qué la ley no debe despenalizar esta conducta abortiva. Entonces, si reconocemos que el feto es persona, tenemos que encontrar, si queremos apoyar este proyecto, una razón lo suficientemente potente como para justificar que el derecho no sancione poner fin a esas vidas humanas. Aquí el argumento fundamental que se da es la autonomía de la mujer. O sea, la autonomía de la mujer sería tan amplia, como para poder terminar con la vida de otro. Pareciera que por el solo hecho de estar físicamente dentro de ella, dentro de la mujer, razón que parece por lo demás bastante arbitraria. Para ver por qué ese argumento es absurdo, podemos poner un ejemplo. Si el feto estuviera fuera del vientre materno y hubiera nacido prematuro, suponiendo obviamente que pudiera nacer antes de las 14 semanas, pareciera ser que la autonomía de la mujer no le permite, no le alcanza, por decirlo así, para exigir al doctor que mate a esa guagua una vez que ya nació, por muy prematura que haya nacido, por muchas responsabilidades que les traiga el tener que cuidarla. En cambio, si esa misma guagua está dentro del cuerpo de la mamá, de la mujer, entonces la autonomía de la mujer sí le permitiría poner término a esa vida. Su posición o su ubicación, como estar sentado o estar de pie, sería determinante para hacer lícita o ilícita esa conducta. Parece un argumento totalmente insuficiente y arbitrario. A menos, por supuesto, que se demostrara que este feto es parte del cuerpo de la mujer, cuestión que también es bastante difícil de sostener. Bueno, otro punto que parece también arbitrario es que este proyecto de despenalización fija un límite de 14 semanas. Se ha señalado en esta comisión que ese límite corresponde a recomendaciones internacionales que generalmente se basan en el riesgo que implica para la madre el abortar cuando la guagua ya tiene más de 14 semanas de gestación. O sea, nada se argumenta sobre el desarrollo del feto a esa edad, sino solo los posibles riesgos para la salud de la madre. La pregunta que surge de inmediato, que al menos a mí me surge de inmediato, es por qué, si lo que se quiere defender es la autonomía de la mujer, luego solo se le permite abortar hasta las 14 semanas, y por qué la mujer no podría autónomamente tomar el riesgo de abortar hasta las 18, 20 o 30 semanas. Esto demuestra nuevamente que se pasa por alto el grado de desarrollo del feto y que en realidad su grado de desarrollo en nada afecta su condición de persona. Bueno, un punto clave que quiero aclarar como para dejar de lado de repente ciertas ridiculizaciones que se hacen de nuestra postura, es que decir que el aborto tiene que seguir siendo un delito no es sinónimo de decir que todas las mujeres que abortan deban ir a la cárcel. El derecho penal es mucho más complejo que eso, hay atenuantes, hay eximente de responsabilidad, entre muchas otras posibilidades del proceso penal. De hecho, y esto lo digo a título personal, creo que la cárcel debe ser siempre la última de las opciones frente a una conducta injusta. Creemos que aun cuando lo deseable es que ninguna mujer vaya a la cárcel por abortar, es fundamental que el aborto siga siendo delito, siga siendo considerado delito en el Código Penal. ¿Por qué? Porque lo contrario constituiría una discriminación arbitraria contra las personas no nacidas. Bueno, y sumado al punto anterior, es sumamente importante tener a la vista el por qué las mujeres abortan. Aquí vuelvo al punto que mencioné anteriormente de por qué considero que la decisión de una mujer de abortar no es realmente autónoma, no es realmente libre. Tal como señaló en su momento ante esta comisión, el movimiento Mujeres Reivindica, pensar en aborto legal como un avance para las mujeres es una falsa idea instalada. Según un estudio del doctor Elard Koch, el 90% de las mujeres que piensan en un aborto lo hacen por miedo y coerción, y para ocultar el embarazo por temor a la reacción de la pareja o de los padres, el 20,4%. Entonces, si despenalizamos el aborto, esa coacción ejercida sobre la mujer para abortar va a pasar a estar amparada por el derecho, lo que nos parece realmente inaceptable. Como conclusión de este segundo punto, dado que el feto es persona, no hay un motivo lo suficientemente fuerte como para permitir que
se despenalice y legitime el aborto. Y sería una decisión político-criminal nefasta porque solo, como dijimos, legitimaría la coacción que se ejerce contra las mujeres que abortan. Bien, y paso ahora a la última parte de mi exposición, a la tercera parte que mencioné. Como señalé, voy a intentar refutar algunos de los típicos argumentos que se dan a favor de la despenalización o del aborto libre y que se han dado ante esta comisión. En primer lugar, hay un argumento que suena muy convincente, que es el efecto que tiene la despenalización del aborto en un país. Según algunos, incluso despenalizar el aborto en un país disminuye la cantidad de abortos. Ante esta comisión, 3 expositores a favor de la despenalización del aborto han dicho 3 cosas distintas y contradictorias sobre este punto. La doctora Dominique Pruan ha señalado que, y la voy a citar, a mayor liberalidad, menos abortos hay. Al final es una medida para disminuir los abortos. Por su parte, el profesor Mauricio Reyes señaló, cito también, no quiero decir que permitir el aborto vaya a generar automáticamente una disminución de los abortos, eso sería falaz. Lo que sí quiero decir es que no hay una correlación clara entre la prohibición del aborto y la tasa de aborto. Y finalmente la doctora Uneus dijo que, la cito también, si agrupamos específicamente los países del mundo de acuerdo con si el aborto está restringido como Chile o legal, en ambos grupos se hace la misma cantidad de abortos. Hasta ahí la cita entonces. Saber cuál es la versión correcta de esto es importantísimo, porque si lo que queremos es disminuir la cantidad de abortos, y en eso al parecer todas o casi todas estamos de acuerdo, según se ha dicho en esta comisión, es importante conocer cuál es el efecto de despenalizarlo. Las cifras que manejamos nosotros, que se refieren a datos oficiales de registros estatales de cada país, muestran que sin excepción en todos los países que han legalizado el aborto, se ha producido un aumento en la cantidad de abortos, tomando como base el primer año desde el cambio de la ley. Esto consta en un estudio serio que reúne estadísticas sobre aborto y que podemos hacer llegar a esta comisión, lógicamente. Ejemplos de países en que el aborto ha aumentado desde la despenalización son China, Estados Unidos, Reino Unido, Uruguay. Y por tomar este último ejemplo, que es el más cercano a nosotros, tanto como físicamente y culturalmente, en Uruguay, el primer año de legalización, que fue el 2013, se realizaron más de 7.000 abortos y el 2016 esa cifra ya había aumentado en un 35%. Entonces, como conclusión de todo esto, si tomamos las cifras oficiales de los estados, la legalización del aborto aumenta la cantidad de abortos y no la disminuye ni la mantiene, como han dicho otros expositores. Otro argumento muy delicado del que me quiero hacer cargo es el tema de la salud mental en las mujeres que abortan. Esto se menciona mucho en el debate público. Se dice que las consecuencias negativas de que las mujeres aborten vienen precisamente del estigma que tiene el aborto en la mayoría de los países, precisamente por ser una conducta penalizada. O sea, por ejemplo, en Chile, a las mujeres chilenas les afectaría más psicológicamente abortar porque la conducta sigue siendo sancionada penalmente y socialmente. En realidad, las consecuencias en la salud mental y en la calidad de vida de esas mujeres que abortan no se debe al estigma social o legal, sino que se debe al acto mismo de abortar. Y un ejemplo súper claro de esto es Canadá, que entre comillas podemos decir ya no carga con el estigma, con el reproche social ni legal de abortar, porque es un país sumamente liberal. En Canadá se puede abortar desde el año 1968, en Canadá ahora hay aborto libre, sin límite gestacional, y a pesar de todo esto, en ese mismo país, el año 2003, el 24,3% de las admisiones en hospitales psiquiátricos fueron de mujeres que habían abortado. Ese estudio también lo puedo hacer llegar a esta comisión. Otro ejemplo de país liberal, Nueva Zelanda. Para una mujer adolescente que aborta, entre los 15 y los 18 años, tiene un 50% más de probabilidades de tener ideas suicidas. Para ir concluyendo, señalé hace algunos minutos atrás que, al parecer, si en algo estamos de acuerdo, es en que queremos disminuir la cantidad de abortos. Esto lo digo porque tanto expositoras a favor como en contra de este proyecto, o más bien expositoras a favor de este proyecto y diputadas también, han señalado que el aborto es una realidad terrible y compleja, que es una decisión dramática. Yo me pregunto por qué es una decisión dramática y una realidad compleja, y la respuesta finalmente es de sentido común, porque se trata de la muerte de una persona inocente y porque se trata de una madre que muchas veces presionada por su entorno sufre la muerte de un hijo. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. Voy a ofrecer la palabra a las señoras parlamentarias para dudas, preguntas a las dos expositoras. Rosario, diputada Fernández, ¿quiere hacer alguna pregunta? Sí, gracias, presidente. Sí. Gracias, presidente.
Bueno, primero saludar, no lo había hecho, a Teresa Valdés, un gusto verla. Respecto, y me quedó muy clara su presentación, además la comparto, así que no tengo dudas en algo que comparto plenamente. Y en el caso de Rosario tengo una duda, porque ella plantea que en aquellos países donde se despenaliza, ojo que esto no es legalización, no confundamos los conceptos, despenalización, entonces, ojo, el proyecto de ley no es de legalización, es despenalización, porque si fuera legalización, los servicios públicos tendrían que obviamente tener las condiciones para generar aborto. Entonces, creo que es muy importante aclarar eso porque que nos ven no tengan hay una diferencia en el proyecto. Partir por eso. Y segundo, usted dijo que en muchos países donde, usted habló de legalización, vuelvo, de despenalización voy a hablar yo porque ese es el proyecto, aumentaban las cifras. Yo más bien mi pregunta es, ¿no será que las cifras se hacen realidad? Porque claramente cuando está penalizado, lo que ocurre es que no se conocen porque son clandestinos. Entonces, más bien si se sinceran las cifras. Entonces creo que es medio complicado y tal vez mi pregunta de eso es decir, mire, es que se despenalizó, hay más abortos. No, yo creo que lo que pasa es que tenemos en países donde está penalizado, tenemos mucho aborto clandestino, desgraciadamente, y mucho que no se sabe las cifras reales. Entonces, más bien, mi pregunta es si finalmente lo que se hace es que se conoce la realidad que no se sabía. En Chile tenemos aborto y está penalizado, y eso se sabe. No nos engañemos, es decir, en Chile ocurren abortos clandestinos. Y eso es con lo que queremos terminar. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Fernández. Ofrezco la palabra. Diputada Rojas tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, es un comentario, no una pregunta, pero creo que es importante hacerlo a raíz de la exposición de Rosario. Y bueno, de otras exposiciones que han ocurrido que tienen que ver con la definición de aborto, ¿ya? Y en tal caso nosotros hemos utilizado la de la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Y ahí lo que se entiende por aborto es la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del útero. Me parece importante decir eso porque a raíz de las discusiones que plantea Rosario, lo cierto es que hasta las 22 semanas es imposible la vida fuera del útero, o sea, depende absolutamente de la mujer. ¿Ya? Yo creo que eso no se puede obviar en esta discusión y precisamente la definición que hace la OMS tiene que ver con que es la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del útero. Nosotras establecemos precisamente lo de las 14 semanas en el proyecto. Creo que también es importante decir y reiterar lo que mencionaba la diputada Maya Fernández, que este es un proyecto de despenalización. Y otra cuestión que me parece importante y que en su momento lo conversamos a raíz de una presentación parecida a la de Rosario Corbalán, pero hace más tiempo, lo conversábamos con algunas feministas, es el cómo se le confiere subjetividad al feto o al embrión, y que esa también es una decisión finalmente de las mujeres, porque si es un embarazo deseado, un embarazo programado, probablemente desde que tiene una semana de atraso y sabes que está embarazada, tú dices, es mi hijo y está bien, ¿ya? Pero eso no es en todos los casos y eso no se puede imponer. Entonces acá también hay una discusión que es subjetiva. Entonces yo evitaría, en definitiva, decir que acá hay como una forma de entender el embarazo y de entender si es un conjunto de células, un embrión, un feto, un hijo, una persona, porque también hay un asunto subjetivo en el entendimiento de aquello, ¿no? Pero sí me parece bien importante decir que la vida fuera del útero es imposible hasta las 22 semanas. No es posible, por eso la decisión de las mujeres es importante en ese sentido. Así que quería hacer esos comentarios, Presidenta, porque creo que de algún modo equilibran una discusión que es muy difícil, un debate que en algún sentido está abierto, que es complejo, y por lo tanto creo que opiniones que son así como tan determinadas sobre el punto de qué es la vida y qué no, y qué está pasando cuando hay un aborto, creo que de hecho son ofensivas para mujeres que han abortado, ¿ya? Y qué les pasa, ¿ya? Como qué les pasa a las mujeres que abortan, qué nos pasa a las mujeres que abortamos. Yo creo que poner solo la parte como de lo pasan muy mal, lo deciden porque están enfrentando una situación muy difícil, yo creo que no aplica para todos los casos.
y creo que más de una vez hemos recibido invitadas que intentan poner ese contexto cuando no es la realidad de todas las mujeres que abortan o que abortamos. Entonces, pienso que es importante también hacer esa diferenciación. Muchas gracias, diputada Rojas. Ofrezco la palabra. No habiendo más palabras solicitadas, le voy a ofrecer a cada una de las expositoras la palabra para que puedan dar palabras de cierre a sus exposiciones. En el mismo orden en la que presentaron, primero Teresa, tienes la palabra, está por 5 minutos para que puedas dar palabras de cierre, comentarios, lo que estimes pertinente. Quiero insistir en algo que es muy importante, que es el hecho de que avanzar en la maternidad voluntaria significa avanzar en las posibilidades de vidas más felices para el conjunto de la sociedad, unas vidas, digamos, que respondan a los proyectos efectivos de las mujeres. Cuando se dice que entonces las mujeres no tienen hijos, no quieren tener hijos, es porque el conjunto de la sociedad tiene que hacerse cargo de la reproducción. No puede ser que pese sobre los hombros de las mujeres casi como una condena el hecho de tener hijos. Y efectivamente, cuando uno piensa que aquí tenemos una diversidad de mujeres, diversidades de experiencias, cuando se avanza en la despenalización no se está obligando a ninguna mujer a hacer algo que no quiera. Esto es poner en el centro a las mujeres que somos sistemáticamente subordinadas, sistemáticamente excluidas de la posibilidad de decidir. Estamos avanzando en decidir, vamos a decidir sobre la Constitución. Bueno, tenemos que poder decidir sobre nuestro propio cuerpo. Nuestra ciudadanía radica inicialmente en nuestro cuerpo. Entonces, esto significa avanzar en positivo, es un avance hacia vidas más felices. Eso tiene consecuencias para todo el entorno de las mujeres, para el grupo familiar, para todos los que la rodean, porque no puede ser que las mujeres seamos obligadas, tuteladas, tengamos, ¿no es cierto?, una autoridad, otra que nosotras mismas para decidir nuestros proyectos de vida. Entonces, reitero a nombre del observatorio y de muchas mujeres la importancia de avanzar y aprobar esta moción, porque esto es bueno para el conjunto de la sociedad. Vamos a tener garantizado un derecho mucho más profundo que no se ha incluido hasta ahora en los derechos humanos, que es el derecho de tu vientre, de tu cuerpo, el derecho de las mujeres en el cuerpo a ser felices y ser ciudadanas desde ahí. Eso es lo que quiero reiterar. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa, por tu exposición, por acompañarnos. Y le doy la palabra ahora, está por 5 minutos para que pueda contestar las dudas o hacer palabras de cierre a Rosario Corbalán. Rosario, tienes la palabra. Gracias, presidenta. Por su intermedio contesto entonces a las inquietudes de la diputada Fernández. En primer lugar, lo relativo a despenalización y legalización, le agradezco que haya mencionado ese punto porque no me daba el tiempo para explicar una distinción que se ha hecho ya aquí en esta comisión. Despenalizar evidentemente no es lo mismo que legalizar, y si uno lee el tenor literal de este proyecto de ley, es difícil sostener que está haciendo algo más que despenalizar, pero si vemos los principios de este proyecto de ley y si vemos también la experiencia de la despenalización del aborto en 3 causales, vemos que efectivamente lo que se hace de facto, lo que se hace en los hechos es una legalización. Actualmente se puede exigir al Estado, hay más de 4 prestaciones GES que permiten, como por ejemplo una aspiración manual endouterina, y eso evidentemente da un paso más allá de la despenalización. No habría por qué pensar que ahora este proyecto va solamente a despenalizar, si bien, repito, el tenor literal de la ley solamente habla de despenalización, pero en la fundamentación del proyecto también se habla de derechos sexuales y reproductivos y de, cuando hablamos de estos derechos, implican exigir prestaciones al Estado y no solamente que el Estado se abstenga de castigar. Eso, y obviamente yo fui muy clara al referirme en mi exposición a la despenalización solo en algunos ejemplos, incluí también la legalización de algunos países. Respecto a la segunda inquietud de la diputada Fernández, gracias, diputada. Respecto a la segunda inquietud de la diputada Fernández, no sé si quedó muy claro, pero yo lo que dije es que aumentaban los abortos, pero esta cifra se tomaba desde la despenalización o la legalización. O sea, por ejemplo, Uruguay, el 2013 se despenalizó, ahí hubo 7.000 abortos conocidos y después el 2016 ya había aumentado un 35%.
O sea, fue aumentando, pero eso no lo comparamos con los años en que habían abortos clandestinos, sino desde el momento de la despenalización o legalización. Y por lo demás, un breve comentario: cuando estos distintos expositores dijeron que esta cifra se mantenía, otro dijo que disminuía, otro dijo que no había una correlación clara, llama la atención que no se haya presentado esta misma inquietud respecto a que no se conocen las cifras de abortos clandestinos como para hacer aquella aseveración. Y finalmente, para cerrar, una conclusión respecto al comentario de la diputada Rojas. Ella menciona un aspecto súper importante que es la viabilidad. Y yo creo que por ahí tiene que ir la discusión. O sea, la diputada Rojas, si mal no entiendo, ella cree que ese es un punto en que ya debiera ser sujeto de protección jurídica el feto. Yo creo que es desde la concepción y podemos discutir al respecto, pero no podemos poner un límite de 14 semanas sin decir por qué se pone aquel o este límite. Así que con eso termino. Muchas gracias, diputadas. Muchas gracias, Rosario. Ofrezco la palabra a alguna parlamentaria que quisiera aclarar algo, ¿no? Entonces, le agradezco a ambas expositoras por habernos acompañado el día de hoy, por sus exposiciones. Espero que nos sigan acompañando en la discusión y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. Chao, que tengan buena tarde.